Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias de parte de la Biblioteca Luis Ángel Arango por asistir a pesar del diluvio que está cayendo. La reunión que nos cita el día de hoy es bastante numerosa en personas y en experiencias, entonces voy a hacer una presentación muy corta y muy precisa para darle la palabra a Margarita Valencia, que es la que nos va a acompañar como moderadora el día de hoy. El conversatorio que hemos titulado ¿Por qué divulgar un estudio científico a través del cómic? Surge a partir de una idea muy básica, y es qué se está haciendo ahorita en la edición en Colombia, a qué le estamos apuntando y qué experimentos hay. Y decidimos invitar a dos publicaciones, a los miembros que hicieron posible dos publicaciones, que son Caminos Condenados, que ya nos hablarán de ella, y El Antagonista, que fueron o son estudios científicos que se adaptaron a novela gráfica para hacer su divulgación. Nuestra idea y la idea de este espacio es abrir una mesa de diálogo donde estén todos los participantes posibles, que nos cuenten la experiencia que hay detrás de esos libros y que nos cuenten también por qué y cómo lo han hecho y cómo han logrado hacer posible estas publicaciones y estos experimentos que son bastante novedosos en el campo de la edición colombiana. Entonces, muchas gracias a todos por asistir, muchas gracias a todos los invitados por acompañarnos y haber aceptado esta invitación. Y Margarita, te damos la palabra. Ya boté el micrófono. Hola, bienvenidos. Qué bueno estar aquí. Además, ya casi vamos yendo más aquí entre los que hablamos que en el público, o sea que no pueden hacer muchas preguntas ni ponerse críticos. Lo que yo veo es que tenemos aquí dos equipos. A mi izquierda. A mi izquierda, Caminos Condenados. A mi derecha, les voy a mostrar la tapa para que la tengan, El Antagonista. ¿Alguno de ustedes conoce los libros, los tiene, los ha leído? Aquí hay un área grande de gente notablemente más joven que dice que sí. ¿Los dos o uno? ¿Cuál? Ok. Voy a empezar a hablar de novela gráfica muy brevemente, pero yo me imagino que ustedes no necesitan una introducción, excepto para recordar lo obvio que es que están pasando cosas ahí, en particular están pasando cosas ahí aquí en Colombia, cosas que no habían pasado nunca. Tenemos una tradición muy pequeñita en la cosa gráfica, en el cómic aún más pequeña todavía. Creo que todos los que están en ese campo conocen la historia de Daniel Jiménez dándose la pelea para que quitaran el cómic de la lista de pornografía, horóscopos y cómic que aparecía en la ley del libro, y que no fue que provocara un boom de la novela gráfica, sino que fue el resultado, por el contrario, de mucha gente que estaba trabajando como silenciosamente y que un día resolvió, no más, por lo menos ya que nadie nos va a pagar, salgamos de la miseria y de la marginalidad legal. Están pasando cosas muy interesantes, creo que todos estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Y muy raras y muy diversas. Está pasando cómic, abiertamente cómic, lo que todos conocimos como cómic. Están pasando adaptaciones, experimentos extraños, digamos no extraños a la luz de lo que sucede en el mundo editorial, pero que sí son cuestionables y creo que juegan con esto, que es, por ejemplo, la vida de Gabo en cómic o la vida de Rulfo de Borges, lo que está haciendo John Naranjo. Está pasando francamente novela gráfica, que creo que es casi lo más interesante, por ejemplo, Power Paola. Power Paola, increíble. Pensé que me iba a echar otro nombre y yo estaba pensando, no se me ocurre nadie más. Mariana Gil, gané tiempo mientras tanto. Hay novela gráfica, es decir, hay personas sentadas contando historias gráficamente, que es muy, muy interesante. Y hay esto, de lo que vamos a hablar hoy, que es otra versión de lo gráfico, que pues a mí Sergio, Sergio está allá, Sergio me dijo vamos a discutir la adaptación de lo científico, de investigaciones científicas a novela gráfica. Y yo
ahí estoy peleando con adaptación, científico, novela y gráfico. Pero vamos a llegar a ver qué es esto y por qué existe. En todo caso, sí hay una intención que creo que tiene que ser el comienzo de esta mesa, que es divulgación, creo. Me parece que la intención de los dos textos es divulgar. Yo quisiera, y la pregunta que nos hace Sergio y que nos hace la biblioteca, si genuinamente esta adaptación, este formato, esta nueva manera de contar, ¿sirve para la divulgación? ¿De qué manera sirve o no sirve? ¿O qué carajos están haciendo con eso? Una de las cosas muy bonitas del trabajo de novela gráfica es esto, las multitudes. ¿Sabe? Después de un siglo XIX que se extiende como hasta el 2010, en que estamos instalados todavía en la imagen de un creador que trabaja solo, encerrado, esperando la inspiración, pues nadie que haya trabajado en novela gráfica puede, es decir, hablar de inspiración es jaja, porque hay que entregar, hay que trabajar, hay que hacer un guión, hay que hacer un dibujo, hay que cambiarlo, hay que hacer otro dibujo, hay que cambiarlo, hay que adaptarlo, hay que editarlo. Entonces, olvídense de la inspiración, de la musa, de la belleza, esto es más como televisión, me parece a mí. Y me parece que es tan discutible como esos primeros intentos que se hicieron en los 60 y que han seguido prosperando, ya sin que los miremos, de usar la televisión, que era un medio masivo, popular, para divulgar, para hablar de ciencia, para hablar de historia, para hablar de la vida real. Hace 20 años eso hubiera generado caras escépticas en este público, quizás en otras partes mucho menos, en Europa ya le apostaron siempre un poco a una televisión un poco cultural y aburridonga, pero en este momento hoy nadie pone en duda el poder maravilloso de la televisión a la hora de contar, recurrir, usar para contar historias a un gran nivel, a un nivel sencillo, a lo que ustedes quieran. Y me parece que esa era un poco la apuesta que se hacía con estos dos libros. Y es la primera pregunta que les hago a las investigadoras. Y quiero un poco que ellas nos cuenten los antecedentes y de ahí creo que viene lo de lo científico y supongo que tanto, no sé, Diana, pero yo le veo cara a Muriel de que va a decir, por supuesto que yo lo que hago es investigación científica. La intención de divulgación, quiero un poco que me cuenten si ahí hubo, en su caso sé que hubo una investigación previa que no tenía nada que ver con este resultado, es decir, entiendo que usted hizo su tesis o su trabajo de años sobre el tema del contrabando. En el caso suyo yo me imagino que si uno está trabajando este tema, lleva muchos años también en eso, en varios niveles. Entonces la pregunta es, quiero que nos cuenten un poquito lo que hacen, un poquito, las callaresis se extienden y cómo saltaron a la idea de vamos a hacer esto. Y si fue idea de ustedes, por supuesto. Entonces yo creo que arranquemos con Muriel. Listo. Sí, yo efectivamente investigo, buenas, soy Muriel, investigo contrabando hace muchos años, contrabando en el siglo XIX y voy a saltar enseguida a la pregunta más concreta. Un día estaba hablando con alguien de cómic, yo soy de Bélgica, entonces esta persona me preguntaba por qué no hacía cómic con mi tema de investigación y lo miré y le dije, ¿estás loco? Eso no, nada que ver. Yo escribo libros, o sea, artículos, pero no. Científica. Y eso quedó ahí. Sí, seguía siendo belga, seguí pues siendo criada con cómic, yo leí Tintín toda la vida, Asterix, muchos más de los que teníamos en casa. Y un buen día, en mi investigación que era macro, empecé a investigar un asunto muy puntual, una microhistoria,
Y mientras investigaba yo veía, pues se me ocurría la cara de sí veía cosas, lograba visualizar momentos y dije, ve, algún día me dijeron eso del cómic, ¿será que sí? Y en esas pues la vida tiene cruces y conocí a Rubén, que es el que hizo la adaptación, que es diseñador gráfico, y le pregunté, Rubén, ¿eso se podría? Y me dijo, claro, sacó una hoja, empezó a hacer monitos y se podría hacer esto y lo otro. Y ahí dije, sí, lo vamos a hacer. Pero fue el cruce, digamos, de lo que yo estaba investigando, lograr ver, imaginarme momentos, porque yo veía en la investigación momentos muy visuales. Hay un decomiso, para los que han mirado el libro, hay un decomiso, hay un encarcelamiento, hay un enfermo que tiene que salir rápido de la ciudad. Todo eso para mí era muy visual en medio de lo que hacemos los historiadores, que es escribir sobre esas historias. Así. Y ahí surgió. Diana. Yo soy historiadora, soy también geógrafa y trabajo temas de estudios feministas de la ciencia, y eso es importante decirlo porque sí, si hablamos de divulgación, pues acá me enloquezco, pero es para decir que efectivamente pues esto es un trabajo colectivo, un parche muy grande. La investigación, que es una investigación sobre despojo en Montes de María, es una investigación que involucra a muchas investigadoras y a un investigador y también otras investigadoras e investigadores campesinos que en el proceso que llevamos juntos de hace 6 años de investigación colaborativa se formaron también como investigadores. Entonces es un parche muy grande y yo, pues la intención no era divulgación, no era divulgar una investigación científica necesariamente, sino poder usar otras herramientas para decir eso con lo que uno se queda súper corto en los papers y en los libros y en los artículos. Después quizás podemos hablar un poco más de eso, pero entonces sí, como que siento que divulgación tal vez no y adaptación tal vez no. Y bueno, y los cómics llegaron a mí pues en la forma de ellos. Creo que en la lista nos hicieron falta ellos, pues digamos Camilo con Ciervos de Bronce, Henry Pablo se acaban de ganar el premio mundial internacional de manga, mundial de todo el mundo, locura del mundo mundial de manga, con una historia de ciencia ficción re bonita. Entonces como que como que ellos hacían cómics y fui yo más la que se coló en la fiesta. Voy a botarle una pregunta a usted que va a ser la misma que le voy a hacer a Muriel después. O sea que ella va a poder pensar, ¿por qué no divulgación? Porque yo siento, pues no creo que en la academia produzcamos ideas muy geniales, que yo encerrada con mi computador cree unas cosas que son muy importantes y entonces después el trabajo es como bajarlas al nivel del público en general para que ellos se enteren de lo que yo hago. ¿Y eso es divulgación en su cabeza? No, pues es como la forma en la que se entiende divulgación. En mi cabeza, pues producción y circulación de conocimiento es una sola cosa y no creo que ni los campesinos y las campesinas con las que trabajamos ni la gente que nos lee necesite el cómic porque es una forma de hacérselo fácil. De hecho, leer cómic a mí me parece mucho más duro. Yo me demoré mucho en aprender a leer cómic. Entonces creo que no es en ese sentido de bajarlo, sino de poder llegar a un público quizás más amplio y menos restringido que el de las revistas científicas, de pronto sí. Ustedes se dan cuenta de que Diana está contestando a no divulgación, a una voz en su cabeza. Yo no he definido divulgación aquí. Y me gustaría que tratáramos de llegar a una idea de divulgación, sí, pero evidentemente tiene ahí una voz que le dice, ¡ay, qué horror! Sí, por eso decía lo de los estudios feministas. Sí, lo vi. Muriel. Yo sí quería llegar a otro público, lo tenía muy claro que quería… Sin embargo, no lo dijo ahorita en la presentación. Ustedes notaron que no habló de lectores ni de público. Pero sí, eso fue uno de los motores, contar, porque yo veía las imágenes, pero también porque, bueno, y soy mayor que Diana en eso, entonces llevo más años escribiendo esos tipos de artículos y libros, y yo decía, no, me cansé de eso, quiero hacer otra cosa, quiero contarle esas cosas que hago a otras personas que no leen lo que uno hace, que no leen artículos de revistas indexadas, que no leen ni siquiera los libros. ¿Por qué se cansó de eso? No sé, esa pregunta no me la he hecho ni me la he contestado todavía, no sé por qué. Y sigo haciendo, y el antagonista tiene un compañero que es la investigación. Y en su cabeza,
como en la cabeza de Diana ya sabemos quién es, en su cabeza, ¿quién era ese otro lector? Es decir, usted, yo me imagino que conoce a las personas que leen los artículos indexados. Claro, porque los ha visto igual en los mismos pies de página, en las mismas bibliografías, es decir, sabe quiénes son. Y si no sabe, no podría estar ahí escribiendo. Sí, a mí se me hacía muy claro, y de hecho cuando el editor que sí tuvimos, que ahora hablábamos de eso, nos pedía, pero aquí, ¿para quién es esto? Yo les pregunté quién había sido su editor y ella no supo responder. El médico, a los historiadores, no sé si le pasa a Diana, pero a todo el mundo le fascina la historia, entonces los médicos, el odontólogo, no sé, la prima de uno, todo, entonces se me van las ideas. El vulgo, pero, de ahí la palabra, el vulgo. Le dicen a uno que eso quisieron hacer toda la vida y que qué chévere y entonces yo decía, bueno, pues hablemosles a ellos, al banquero, no sé, el abogado, escribimos para ellos, los taxistas también le dicen a uno que hubieran querido saber. Ya estaba cerquita los consumidores de novela. Para mí no era necesariamente el joven, ni el niño, ni el público juvenil, sino el primo de uno en Navidad, ¿sí? Que uno lo ve en la novena, esa persona. Era o sea el que público. Ustedes dos también tienen en la cabeza, ya sabemos, divulgación igual, muy mal, y cómic niño. No, jamás, no. Acaba de decir, si dice no quería que fuera para niños, es que tenía eso en la cabeza. Dijo, me crié leyendo Asterix. O sea que sí hay una cosa en el imaginario. Ustedes no hacen cosas para niños ninguno, ¿verdad? Hemos hecho. Hemos hecho cosas para niños, yo he hecho cosas para jóvenes, para niños, para adultos, para un montón de públicos distintos. Lo que pasa es que, digamos, para mí se trata de no generar un texto restringido a una capacidad lectora. Todo lo contrario. Lo que, digamos, un poco la apuesta de cómo diseñamos la experiencia de lectura era dejar un montón de cosas ahí dispuestas como para que distintos tipos de lector pudieran encontrar distintas cosas, a partir como de ese principio de la simultaneidad. Y lo que nos pasa, por ejemplo, con los niños es que pues leen el libro tiene un montón de cosas que pues los niños no tienen cómo entender y está bien que no lo entiendan, pero responden a cierto tipo de imágenes, a cierto tipo de secuencias, ven cosas que otros no ven. Y también depende qué niño sea, ¿no? Como que cuando hicimos el lanzamiento de este libro en María la Baja, coincidió con un encuentro de jóvenes campesinos, ¿no? Entonces era toda esta hormona, ¿no? Estos chinos llevaban juntos todo el fin de semana y nosotros llegamos con el libro y fue empezar a ver como la reacción de ellos al libro, ¿no? Y solamente porque nosotros además tampoco, y en eso dista mucho como del cómic tradicional, nosotros no pensamos como un libro de una sola leída. Diseñamos esto como, perdón que estoy hablando hacia allá, debería estar como, está pensado para que se lea muchas veces y para que cada vez que uno lo lea vaya encontrando cosas distintas y para que empiece en otro momento, para que empiece además a conectar, digamos, a descubrir las secuencias transversales del libro, no solo las secuencias lineales, sino también cómo las viñetas de la página 3 tienen que ver con la página 80 como una sola secuencia. Capacidad lectora, usted acaba de poner el dedo en la llaga, además porque tanto como Diana como Muriel, que trabajan en la universidad, sí tienen una idea absolutamente jerarquizada del conocimiento, ¿verdad? Escribo aquí o lo bajo allá y lo subo más allá. Ok. No, yo dije que todo lo contrario, que por eso no me gustaba pensar en divulgación, porque es que yo no creía que tocara bajar una investigación científica a otro nivel. Sí, ¿no? Sino justamente era conversar en diálogo con gente que ponía yo como en una relación más horizontal, incluyendo los campesinos y las campesinas. Los campesinos y las campesinas de Montes de María, pero también en otros lugares. Nos leen, por ejemplo, en el Magdalena Medio, nos han leído en Guajira, hay como en distintos lugares donde el libro ha viajado, en Meta lo llevamos también, y esos eran los principales lectores. Pero pues también, sí, gente que
que no necesariamente sabía que era Montes de María, que no necesariamente estaba como muy conectado con estas realidades, y gente también ya cansada como de, ay, otra vez del conflicto vamos a hablar. Entonces también había el reto como de tender puentes entre distancia y diferencia. Sí, creo que era como digamos, es una apuesta por no contar lo mismo otra vez. Y creo que esa es un poco la angustia de Diana con la divulgación, que no es hacer una versión minimizada, simplificada de la información, sino que, y tampoco es alimentarle al lector, por ejemplo, de la ciudad, la versión que tiene de Montes de María. Yo vi aquí en este lado, en Caminos Condenados, una intención claramente documental. Aquí vi claramente una intención de divulgación. ¿Ustedes conocen Caminos Cruzados? Condenados, perdón. ¿Estarían de acuerdo con eso? ¿No? ¿Qué piensan de eso? A ver, yo creo que, pues para seguir un poco la línea de lo de divulgación, que decía Diana algo interesante, que no lo había pensado desde el punto de vista del que hace cómic, pero sí, el tema es no solamente, o sea, es ir más allá de bajar la información, ¿cierto? O sea, de masticarla, o sea, ir un poco más allá, y precisamente por eso también se dan muchas capas de información, que también hablaba Pablo. Estaba diciendo esto de cómo una misma publicación con un lenguaje que se le está enseñando al público, porque es que tampoco hay público lector de cómics tan amplio para decir que estamos dirigiéndonos a ellos, porque no tendría sentido. Estamos dirigiendo a un público totalmente diferente, con una presentación distinta, que eso sí es como eso, el cuento contado de una manera diferente. Entonces, esas capas de información lo que hacen es que los públicos puedan acceder una y otra vez a la misma publicación y encontrar cosas nuevas. Eso también nosotros buscábamos como con el antagonista, ¿no? Entonces, pues había este cúmulo de información y de conocimiento previo que Muriel tenía, pero había que buscar la manera de darle como una riqueza desde lo narrativo, que era lo que, sí, la historia con mayúscula, pues bajarla a la historia con minúscula, la story, pues, para poderlo volver imagen. Entonces, básicamente eso fue lo que trabajamos en el antagonista, o sea, como un trabajo de darle esa dimensión narrativa concreta además, porque pues en la historia usted puede decir, entonces Remigio acusó a Antonio Narillo Jr. de contrabando, pero entonces hay que volverlo unas secuencias, hay que pasarlo a lo concreto de la imagen. Entonces digamos que eso enriquece esas capas de información. Yo creo que el género más vilipendiado de la historia de los géneros literarios, es decir, es peor que la novelita romántica, es la novela histórica. Creo que uno dice novela y bueno, dice, ¡ay, qué atrocidad! Yo tengo la sensación de que el trabajo aquí fue ese, Rubén. ¿Cuál? Novela histórica. Es decir, el ejercicio es exactamente el mismo. Lo que pasa es que… Lo que pasa es que la intención final de este libro era, y voy a ser crudo, era satisfacer el rigor histórico de Muriel, en gran parte, en gran medida. Y yo creo que hay una cosa que nos comunica a los tres, y es que los tres nos gusta mucho la historia y la microhistoria específicamente. Eso nos llama mucho la atención. Entonces, era simplemente ajustar todo a que fuera rigurosamente histórico, en esta idea de rigor histórico clásico. Y bueno, se ve en las 10 páginas de la introducción. Muchas 6 puntos. Sí, porque además nosotros nunca tuvimos un público objetivo, o sea, nosotros nunca tuvimos a alguien así como nosotros queremos llegar a esta persona. Nosotros simplemente queríamos contar eso que estaba pasando, porque además, gráficamente, porque además teníamos una cosa súper jugosa que fue el detonante todo el tiempo, y era que este tipo negro había metido preso por contrabandista al hijo de Nariño, y después de ahí se le vino todo el mundo encima. Eso era el hilo que nos arrastraba. Eso era el comienzo de una historia sensacional, realmente. Y mira, y cuando dices como no hay nada más romántico que una novela… No. Lo que yo dije es que lo único peor que una novela romántica es una novela histórica. No. ¿Usted lee novela histórica? No. ¿Muriel? Entonces, ¿por qué hablan mal de la novela histórica? ¿Alguien habla? Aquí lee. ¿Saben de qué están hablando? No.
Ah, no. Ok. No, pero es porque quiero dejar establecido ante el público que una cosa son los prejuicios y otra cosa es de lo que uno sabe. Estamos hablando de prejuicios. Quiero aclarar eso. Está bien. Porque finalmente divulgación es un prejuicio. Hacer una novela gráfica, según y cómo puede ser un acto prejuicioso o no. Es lo que quiero dejar establecido. Lo que pasa es que también hay otra cosa y es que debatimos un montón si esto que estábamos haciendo era una novela gráfica o no. ¿Y qué es? No sabemos. Sí, o sea, era como, no lo teníamos tan claro al final. Ok. No es una novela gráfica. ¿O no, sí? No es. No. Caminos Nosotros condenados. Es una novela gráfica. ¿Puedo decir un poquito más de divulgación muy rápido? Muy rápido. Y es que, o sea, el prejuicio que tengo es en pensar en esa idea en que uno está bajando o simplificando el lenguaje para llegarle a más gente. Por el contrario, yo creo que Caminos Condenados lo que hace es usar un lenguaje todavía más difícil para contar cosas que no se pueden contar a punta de solo palabras. Es al revés, de hecho. Yo siento que es al revés. Y por eso decía que para mí fue muy difícil aprender a leer cómic. Bueno, yo les voy a preguntar aquí una cosa y les la voy a preguntar a los ilustradores. De hecho, ustedes me están diciendo, me dijo Diana, me dijo Pablo, que su público lector, y ustedes sí tenían un público lector en la cabeza, eran los campesinos. Pero cosa difícil hacer cómic para un público que no tiene ninguna tradición de cómic en realidad. ¿O sí la tiene? Pues Chalarca. Bueno, entonces quería preguntar aquí si hubo… ¿Qué pasó con eso? No, Henry. Solo por echarle el micrófono, arranque usted. No, pues creo que en Los Campesinos sí había hay un historial en cuanto a esto, porque hubo un líder, pues como una persona que hizo ya un trabajo de campo con algo así, se llamaba Chalarca, que de algún modo fue como parte de la inspiración de nosotros para poder hacer Caminos Condenados. O sea, y mucho el trabajo de Sutatensa, que lo vivimos aquí en esta biblioteca expuesto, tenía que ver con la cosa gráfica. Entonces, digamos que sí estábamos conscientes de que habían personas muy, muy alejadas de acá de la ciudad que queríamos, pues, que es realmente a la que le hicimos el trabajo, ¿sí? O sea, es a ellos a los que queríamos como, no sé, convencer o que estuvieran satisfechos de lo que hicimos. Contarles algo. Exacto. Y que se vieran reflejados ahí como son realmente, no con estereotipos, sino con cosas por ahí. Como hace poquito me decía una señora allá en Montes de María que ojalá le informara al público capitalino y ojalá a los caricaturistas y dibujantes que no dibujara más los campesinos con los pies como juntos y separaditos. Y con botas pantaneras, porque pues ellos eran más que eso. De hecho, la señora tenía un vestido muy bonito, estaba súper arreglada en la mitad de la montaña. Y justamente era esto, poder quitarnos todo eso, justamente los estereotipos de estas cosas que tenemos a veces metidas en la cabeza de dibujar una persona de cierta raza de una manera, porque ya el caricaturista o ya está metido eso dentro de la cabeza del público en general. Entonces, fue un trabajo fuerte, porque es documental y frente a lo documental queríamos ser muy serios con eso, como cómo se dibuja cada cosa, cómo se hace cada cosa, cómo se cuenta cada persona. Y sí fuimos muy cuidadosos cuanto a eso. Y después le voy a dar la palabra a Camilo, pero primero se la voy a dar a Muriel, que está aquí. Y se la voy a dar con una pregunta, ni crea. Porque, esto no es una novela gráfica. No, eso no es una novela gráfica. Hubiera podido ser una sensación, porque tiene una historia divina. Historia gráfica, ¿qué es y qué nos aporta? Pues la rigurosidad de la que habló Rubén tal vez está en la historia gráfica. La historia gráfica es contar a través de dibujos la historia, digamos, científica, para ponerla de alguna manera. En novela gráfica, que es el nombre que nosotros usamos porque en esa época, que era 2013, porque no había es el género, es la clasificación de género. Y que nos hacía todavía casi historias gráficas, que ahora es un nombre que sí ha cogido mucha fuerza en la forma de comunicar en historia. Entonces lo llamamos así, pero no tiene
casi nada novelado, no tiene casi nada inventado, algunas cositas. Es pero novelado, no. pero no es inventado. No tiene nada novelado. Un poquitico de ficción, hay una historia, hay un énfasis. Histórica. Nada de la trama es Bueno, es que yo me pierdo aquí. Estamos en que todo lo que aparece en las novelas no es historia. Lo que pasa es que hay una cosa que es muy interesante, y es que ahorita que me preguntaste que dijiste como, eres diseñador gráfico, pero hiciste la adaptación, y yo te dije, sí, es que soy buen mentiroso, por eso me atreví a hacerlo. Claro, hay como unos intersticios de la vida diaria de los personajes que teníamos que llenar y que intentamos llenar con una ficción que fuera verosímil, además, que tuviera un poco de... Y tanto fue así que construimos un personaje... Flaubert, digamos. ¿Cómo? Flaubert y la verosimilitud, estoy pensando. Bueno, y nos pasó algo muy interesante, y es con el esclavo, ¿no? Con Juan de Dios. Nos inventamos un esclavo como que chismoseara unas cosas con este señor, y luego Muriel, en el resto de investigación, porque Muriel ha seguido investigando el tema de Remigio, se dio cuenta de que Remigio efectivamente tenía siempre un niño esclavizado cerca, que era su mandadero. Y esto proviene de mi experiencia como persona de pueblo, que siempre hay como un niñito que hace los mandados cerca. Siempre hay como un niñito que hace los mandados. Eso ve y dile a tu mamá que no voy a llegar esta noche. Entonces, claro, yo creo que de ahí se nutrió mucho nuestra vida de pueblo, Beto. Por ejemplo, hubo un momento en que nos dimos cuenta de que las calles estaban vacías. Y yo le decía, y decíamos, sí, como que las calles estaban vacías. Yo decía, pero Beto, tenía que haber una gallina, tiene que haber un perro. El río era prístino, era una cosa así como limpia. Y yo decía, no, tiene que haber tarulla, porque en el río que yo conozco, en el que yo crecí, en el canal de dique hay tarulla siempre. El río no es una cosa diáfana, esa vaina va cargando con todo ahí. Entonces, ese tipo de ficción, esa forma de ficcionar, era lo que estábamos buscando, que era lo de los intersticios. Porque nos pasó que en una de las lecturas, alguien que produce telenovelas, que leyó el guión, nos ofreció, Remigio tiene una hija de 15 años, y nos dijo como, ¿y por qué de 13? Teresa. Y nos dice, ¿y por qué no arman una cosa como más amorosa, como que esta pelada se meta con alguien, que no sé qué, como que se fuera al río, como, ¿qué? Tenemos un editor con recursos limitados. Claro, entonces claro. Sí, nos ficcionamos como buscando verosimilitud. Ahora cuéntenos usted la verdad, y sin que Muriel la oiga, ¿cómo estuvo esa bronca entre eso que usted llama el rigor de Muriel y su necesidad evidente de contar una historia, y obviamente la necesidad de eso que usted llama ficcionalizar, porque no se puede contar una historia de otra manera, contar una narración? Fue una negociación ardua, no lo voy a negar, pero la negociación del guión no fue tan ardua como la negociación en el dibujo. Porque la negociación del guión era como unas cosas generales ahí, como unos movimientos que iban a suceder. El problema real fue cuando empezamos a ver eso en la vida, en el mundo de las cosas, cuando ya empieza a aparecer en el mundo de las cosas este tipo con sombrero. Entonces, ¿tiene sombrero o no tiene sombrero? Con baldosa. Entonces, ¿esta baldosa sí se podía quemar o no se podía quemar en el lugar? Los zapatos que hablábamos hace un rato. O sea que todas las quejas que hubo entre ellos dos las tuvo que resolver usted, Alberto. Ay, cuéntenos. Yo quiero oír ese claro. Bueno, no solamente eso, sino las viñetas que tocó hacer, porque de pronto ese chaleco era más de la costa caribe, de las Antillas o de... Bueno, en fin, pero sí, teníamos bastante documentación de todas formas, valga decir, porque, bueno, gracias a, digamos, los acuarelistas del inicio, White, no me acuerdo los otros nombres, pero eran unas acuarelas muy bonitas, muy buenas. La comisión coreográfica, por ejemplo, nos inspiró muchísimo, y parte de eso es lo que queríamos tener allí
allí en el cómic, digamos, en la novela gráfica, como quieran llamarla, el tema es que queríamos que se viera ese color, ese estilo y esas vistas. De hecho, hay varios que están, digamos, hechos, calcados pues de algunas acuarelas. Sin embargo, hay muchos... Claro, entonces, sin embargo, hay muchos detalles que cuando se hace un primer plano al personaje y se ven los zapatos, decíamos, bueno, pero el zapato tendrá villa, tendrá cordones, tacón, ¿cómo es? Y lo que se encuentra, pues papá Google encuentra cosas que necesariamente no son exactas, pero también hay que buscar en libros de historia y el detalle se va a lo concreto a través de la imagen que tiene que definir cosas ya específicas. Entonces, pues nosotros igual, yo creo que algunos goles se fueron, ¿no? Por ahí que algunas imprecisiones históricas, pero esa era la negociación también, ¿no? Hacer el dibujo lo hacíamos primero lápiz, hacíamos un proceso, digamos, de boceto para que Muriel nos dijera, pasar el lente histórico y viéramos si aplicaba o no los detalles de la viñeta, pero pues en eso el ojo de Muriel era implacable y muy bueno, o sea, era muy seguro, eso nos daba seguridad para avanzar también, y porque nosotros hubiéramos... Sus fuentes, Muriel, los pintores... A ver. Sí, toda la parte, y de hecho apunte eso, en las fuentes escritas de todos modos salen detalles que muchas veces los historiadores dejamos de lado porque son descripciones de lugares o de cosas que estaban ahí o de expresiones de la gente, pero como eso no nos sirve en general en la escritura, pues lo vamos echando de lado. Pero mientras hacía esa, yo volvía a mis fuentes y yo decía, aquí están describiendo cómo es la oficina, están describiendo cómo es el pueblo, bueno, no salían las gallinas, pero sí salen algunas descripciones. Entonces, por ese lado había. Los viajeros describen mucho lo que ven, pues tienen sus problemas, pero describen, y obviamente imágenes, esas acuarelas que están ahí, que son de Marc, la mayoría. Y eso, acuarelas, fotos recientes también, fotos o antiguas o recientes de Monpós también sirvieron, porque afortunadamente Monpós está parcialmente de pie, entonces sirve para recoger. No sé si esa era la pregunta, pero obviamente la imagen es una fuente de información. La pregunta era que, por supuesto, la mayor parte de sus fuentes son también fuentes en las que jugó mucho la ficcionalización, porque incluso Marc o la comisión coreográfica se la pasaban muy bien también inventando y haciendo cositas. Ustedes, y ahora sí le boto la palabra a este Camilo que ha estado silenciosísimo. ¿Cómo fue su trabajo con el espacio que quería recrear en los caminos condenados? ¿Cuál fue su historia? Porque hay una cosa que hay que decir y es algo de lo que quisiera que habláramos. Tiene 3 partes y las 3 fueron ilustradas por un ilustrador diferente. ¿Estoy diciendo mentiras? 2. Sí, 2 por mí y 1 por Henry. Sí, entonces pues de hecho creo que la diferencia gráfica es más como en las 2 partes que yo hice. Hay una primera parte que es antes de ir, en la cual no hay muchas correcciones porque se acude mucho a cartografías, mapas, descripciones espaciales. Y en la segunda parte, que es un ejercicio en el que no hay mucho movimiento en el espacio, la idea mía es como coger la atmósfera del lugar. En el capítulo 3. Eso, pues para mí es importante y toca como explicar o argumentar cuando uno está presentando como la propuesta gráfica por qué le parece importante esas cosas. Digamos que uno parece de repente como un man todo romántico diciendo, no, es que hubo cierto esfuerzo en coger la tierra, en mirar como el nivel de contraste de la zona, nivel de contraste, ¿sí? Como qué tanto blanco, qué tanto negro habría a la hora de dibujar, las plantas, pero igual cuando se habla con la comunidad, eso son correcciones, ¿sí? La vegetación. Hay técnicas diferentes. Sí. También pasó eso, ¿no? Como con cosas abstractas. Sí. En el tercer capítulo hay una relación como entre el presente, el pasado y el futuro. Y me toca como inventarme varias formas de dibujar.
primero las formas de dibujar de los diferentes personajes, como cómo ellos representan o cómo dibujaría él, cómo hace una vaca, ¿sí? Porque pues no va a ser la vaca como la dibujo yo, ¿sí? Y luego como esas relaciones, cómo hago para diferenciar como el presente del pasado y del futuro. Entonces pues ahí a mí me pasa eso, como que mi dibujo es más accidentado. Entonces el pasado era como el... Ah, sí, está. Ahí están como los apuntes, los bocetos. Yo estaba diciendo como de dónde sacaron eso. Genial. 03. ¿Cómo sabían que yo iba a decir esto? Ahí están las páginas finales. Entonces, sí, entonces como que el presente quedara con el alto contraste que daba todo el tiempo pues el resto de la historieta, pero en el pasado hubo un accidente que era como, tenía unos Pembrus, que son como unos pinceles recargables, que normalmente los que compraba anteriormente eran a prueba de agua. Entonces estos los fui a poner como una capa de una aguada y no eran a prueba de agua. Entonces esa lavada me dio como la representación del futuro. El futuro es como el pasado, pero lavado. Ah, qué bonito eso. ¿Y cómo hicieron para compaginar? Es decir, ¿cómo fue esa decisión entre quién ilustraba qué y por qué y de qué manera? Ah, yo creo que eso fue como... El editor. Eso. Sí. No, en realidad vino pues como por la sensibilidad de cada uno y como como nosotros veníamos trabajando desde hace rato. Yo sabía qué tipo de cosas le interesan a Camilo y qué tipo de cosas le interesan a Henry. Y veía que, digamos... Una decisión editorial. Sí, como que hay un primer filtro como en el proceso de creación, que yo siento que como que uno de guionista también es de alguna manera un editor del proceso. Y digamos que a Camilo le interesaban mucho como las observaciones colectivas, cómo disponer a los personajes en el espacio como para representar ese nivel como organizativo, comunitario, ¿sí? Y le interesaba mucho como temas como de las voces colectivas, las voces grupales, esas dinámicas. En cambio creo que decidí que Henry hiciera la segunda parte porque nos íbamos a enfocar en un personaje, nos íbamos a enfocar además en una mujer campesina, en reconstruir ese día. Si quieres, es la que es 02, la que hizo Henry. Y Henry es muy buen observador como de los detalles, de los gestos de los personajes. Digamos, ninguno de los dos son personajes dibujantes que se la pasen como el 02, yo creo. Sí, ahí está. Que se la pasen como simplemente repitiendo los estilos o como las muletillas estilísticas que suelen tener los dibujantes de cómic, sino que observan. Y Henry es muy bueno observando como los gestos, ¿sí? Como ciertas poses, ciertos momentos, ciertas maneras como de poner la mano. Además está siempre mirando hacia arriba, hacia abajo, ¿sí? No es alguien que esté viendo solo lo que está, la boca del interlocutor, sino que está muy pendiente de lo que pasa alrededor, y eso era muy importante. Por ejemplo, en ese capítulo, una de las estrategias de ficcionalización, o sea, nosotros, el proceso de ficcionalización de cada uno de los capítulos es diferente, pero tenía que ver con reconstruir momentos de la investigación. O sea, para nosotros... Hablaremos de eso ahora bueno, en un segundo, pero quería saber eso. Si quiere decir algo más. Sí, digamos que hay un momento en el que teníamos, digamos, había dos niñas que le pedían prestada la cámara a la investigadora y se iban a tomar fotos, que para nosotros era muy importante porque queríamos contar la historia y contar la región, contar el problema, digamos, del acceso al agua, por ejemplo, desde muchas perspectivas. Y yo no quería tener unas niñas que hablaran como Mafalda, porque me parecía que no tenía sentido, ¿sí? Como unos niños que dijeran cosas de adulto. Y entonces lo que hacen las niñas es que agarran la cámara. Los niños hoy hablan como Mafalda, es horrible. Es terrible, no, eso es una cosa muy de la vida difícil. real, quiero decir. No, yo sé. Lo sufro todo el tiempo. Hola Mati, hola Elo. Y entonces Henry resolvió esa secuencia de las fotos de una manera sensacional, ¿sí? Porque entendió realmente a qué le iban a tomar las fotos.
en esa observación como que se metió en los ojos de esas niñas, ¿sí? Y Camilo entonces también logró entender cómo funciona esa dinámica de pertenecer a un grupo, pero también tener como una visión propia de las cosas y cómo se articula, digamos, un mensaje común. Entonces, sí, cada uno aportaba cosas distintas. Y el cambio de dibujo muy rápidamente tenía que ver con no sentar una sola versión de la realidad. O sea, uno de los principios de Caminos Condenados y como de la metodología documental que estamos armando es que siempre haya mediación, que la mediación tiene que ser explícita. Entonces, cuando hay varios tipos de dibujo, pues el lector, así no se dé cuenta, entiende que hay alguien ahí. Exacto. No es transparente. Vamos a volver aquí a hablar de la forma como se trabajó, pero yo quiero saber usted cómo llegó a este equipo. Bien, bueno, por aquí contacté. Por aquí la vuelta fue así y así. Sí. Aquí bueno, la vuelta fue así y no fue si fue así o así. Estábamos en un diciembre en Argentina. Corría el año de 2000. Corría el año 2011 cuando aquí Rubén, amigo y exalumno de diseño gráfico, me llamó para contarme que tenía el proyecto, que tenía digamos, estaba adelantando el proyecto de hacer la adaptación del resultado histórico. Y entonces, pues, por medio de Rubén, que se había contactado con Muriel, ya nos conocí, pues, digamos, a distancia, porque nos vinimos a ver cuando terminamos, ¿no? Todos trabajamos, digamos, en puntos separados. Y pues con Rubén sí estábamos en Argentina, que empezamos a trabajar la idea ya, la adaptación. Básicamente fue así, digamos que… O sea que ustedes dos trabajaron simultáneamente. Sí, okay. Estábamos de este lado y Muriel estaba Pero en ahí Colombia. había comunicación. Okay. Claro, de hecho, la primera parte de la adaptación de guión la trabajamos en conjunto porque digamos que había que hacer no solamente la adaptación de toda la historia, de la documentación histórica, sino al lenguaje de cómic. Había que hacer el guión, pues panel a panel, viñeta a viñeta, para poder saber qué se iba a dibujar. Entonces, esa primera parte nos sentamos, de hecho, varias sesiones allá en Buenos Aires y empezamos a trabajarlo juntos. Esa fue la manera, digamos, de vincularme al proyecto. De hecho, pues, y quería decir como anécdota también esto yo había hecho, digamos, previamente en la universidad, había hecho como trabajos de cómics ya muy personales y pues cualquiera que tiene esa curiosidad con la novela gráfica quiere hacer algo como más grande, ¿no? Cuando te llega la oportunidad, y yo no lo había pensado, que pues generalmente uno quiere hacer algo como muy de lo personal, ¿no? De esta historia que a mí se me ocurre, algo así, pero cuando te dicen vamos a hacer una historia que es así, hay que adaptarle, uno, primero qué emoción, y después era un reto bastante grande. Me gusta eso de lo personal porque una de las características más interesantes de la producción en novela gráfica, además femenina, de hecho, es que es una producción muy personal. Creo que y es así en lo que se está haciendo en Estados Unidos, en lo que se hace en América Latina, y es muy interesante esa irrupción del yo en el cómic. Que por supuesto le ha dado la vuelta y ahora no vamos a volver a hablar sobre la escritura femenina, pero es muy interesante que usted tenga en su cabeza la idea del proyecto personal y que haya acabado en una adaptación histórica. Y yo quisiera que me hablara un poquito de un proyecto personal versus una adaptación histórica. Bueno, como lo veo, por ejemplo, pues, desde el punto de vista, digamos, más el artista suele trabajar con su yo, ¿no? con sus ideas personales y lo que quiere decirle al mundo a través de lo que ha vivido. Pero digamos que esto de hacerlo conjunto, yo creo que también un poco en el caso de Caminos Condenados también pasa, es mediar las diferentes visiones. Entonces ahí eso enriquece bastante y te confronta como artista, digamos, al hacer una obra así que no surgió de un capricho tuyo o de una experiencia necesariamente, sino que tienes que buscarle qué hay de personal en eso que te llegó. O sea, a mí me llega Contésteme eso. Es decir, ¿qué fue lo que le fascinó esta historia o lo vio y dijo, bueno, claro, trabajo y como todos, pues trabajamos, todos somos mercenarios? Claro, sí, sabía que… incluido, pero claro, sí, unos somos más mercenarios que otros. Total. Bueno, lo primero fue la oportunidad de hacer una novela gráfica para
o sea, que en Colombia iba a ser de alguna manera pionera, porque pues este tipo de cosas, por eso estamos hablando aquí de estos dos casos, ¿no? Lo primero fue eso, y lo segundo, la conexión con la parte histórica, digamos, yo de niño pues crecí viendo libros de historia con dibujos de, creo que se llama Ryu, hay uno que hace unos grabados bellísimos, unas cosas en el río Magdalena que tenían unos vapores, que tienen unas aspas así, y tiene cocodrilos, y a mí eso me encantaba, o sea, yo soñaba con esas escenas y conocer el Magdalena y me parecía que iba a ser así. Yo vivía en el llano. Parte de su imaginario gráfico era eso. Sí, y Río, por ejemplo, creo que hace unas del llano donde están unos vaqueros, unos llaneros así haciendo unas faenas. Yo soy del llano y eso me parecía como hasta, pues era mucho más bonito que lo que yo vivía día a día, ¿no? La selva, todo eso, me gustaba mucho, digamos que poner algo de eso en el cómic y además siempre me gustaron los dibujos, digamos, de la comisión coreográfica, cuando después ya uno entra en historia, todo el trabajo que ellos hicieron, digamos que representando la imagen de un país que apenas estaba formando. Entonces eso me parecía muy bonito, era como alumbrar una parte de la historia que nadie conoce, pues que pocos conocen los historiadores, y eso, que es como empezar algo que estaba a oscuras. Entonces eso también me gustó mucho, o sea, era como un proyecto de decir, es arriesgado porque esa es una definición mucho más acertada y sensacional de lo que es divulgación. Sí, iluminar algo que estaba oculto. Ilustrar es iluminar, entonces de ahí parte uno, dice, si yo doy luz a algo, yo tengo que poner lápiz ahí y iluminar ese pedazo de la historia que está oscuro. Eso me emocionó mucho. Rubén, ¿y su motivación? ¿Usted por qué se montó en esto? Porque me parecía increíble desmontar la idea de Nariño como prohombre. A mí esa vaina me parecía maravillosa. Que un tipo que se parecía mucho a mí, que era más cercano en el territorio a mí, se llevara en banda a el hijo del prócer, a mí me encantaba. Además que Remigio, que es el protagonista, es un tipo pelionero. Íntegro y delicioso, sí. Es pelionero, y yo soy muy pelionero también. Entonces a mí me encantaba este tipo que se iba en contra desde sus principios, y eso lo habíamos hablado con Muriel en algún momento. El tipo, en una de las historias, el tipo pelea por una pared. Y eso es una historia que Muriel rescata en la investigación, y pelea por una pared y va y viene. A mí esos rifirrafes me encantaban. Ok, o sea que usted sí que quería contar una historia. ¿Y cuál fue su reacción, Muriel? Es decir, claro, Rubén quiere, yo quiero contar esa historia porque es que ese Nariño era un pesado y qué rico ver cómo un mulato se lo lleva por delante y él es un tramposo. Es decir, usted sí hay reacción de la historiadora. Son cosas que nunca se dijeron así tan explícitamente, ¿sí? No. Mira, no sé de dónde sacas esa idea. Ni las de Beto, ¿no? Ni el imaginario con el que viene Beto, pues no lo discutimos. No está acá. Está allá, pero no lo discutimos en la hechura. Y eso quería rescatar en tus preguntas, que ahí dijeron que soy muy rigurosa y todo eso, que seguramente es cierto, pero la libertad de ellos es muy grande, porque pues son ellos que deciden qué tamaño tiene la viñeta, cómo va a ser la página. Ahí proponíamos cosas en el guión, obviamente Rubén propone cosas, pero igual Beto hace con eso lo que le da la gana. A veces la hoja era 4 viñetas y pues termina siendo una donde él muestra aquí lo central y por los lados otra cosa. O sea, hay mucha libertad en el trabajo que ellos realizan, ¿no? Y cuando uno recibe hojas tras hojas, es como wow, wow. y eso ya está ahí y fue creado por ellos. Y a uno le conviene, le funciona. Yo voy a venir aquí ahorita a trabajarlo el guión, pero quiero saber un poco de cómo fue esa bronca, porque ahí tuvo que haber habido una bronca. No. Que era poner 10, 12, 14 páginas. Miren el tamaño de la letra. Es una canallada. Esto es una infamia. Bueno, explicándote a uno todo. Todo. Era para cantar, rigor, aquí. Y si eso no fuese suficiente… La bibliografía. Aquí nos echan harto más rigor. ¿Cómo fue esa pelotera? Tuvo que haber habido una pelotera. No hubo pelotera, la verdad. No hubo pelotera. Creo que fue bastante orgánico.
a mí la idea de tener citas visuales me parecía maravilloso. O sea, esta idea de citar autores de imágenes que nosotros estábamos citando, a mí esa vaina me parecía maravilloso, porque además esta idea de rigor de que me está dando un poco de rabia de que Muriel es la rigurosa. Nosotros, el trabajo de investigación que hicimos todos... Usted fue el que dijo. Sí, fui yo. Ya me metí el puñal. Pero fue un trabajo también de mucho rigor, de mucho ir y venir. Muriel sufrió un montón también con nosotros. Hay la anécdota del pescado que es bastante conocida entre nosotros y es... Teníamos que inventarnos un chisme para que el tipo se enterara de algo que sabíamos históricamente de la que se había enterado. Y el tipo se entera, teníamos un problema, no habían casi mujeres en la historia, porque evidentemente la historia en esa época, la mujer no existía básicamente. Y nos metimos, echa adelante por favor. Entonces queríamos tener más mujeres, más presencia femenina. Ya se levantaron las voces ahí como, no. Y queríamos tener más presencia femenina porque en la historia las iban invisibilizando así como les daba la gana. Entonces, aquí está. Entonces nosotros queríamos que Remigio se enterara de esta historia. Y en ese enterarse había un chisme. Entonces estaba la señora que era vendedora de pescado, porque estamos en Mompox, un pueblo que vende pescado. Pregunta: ¿en qué se llevaba el pescado Remigio? Claro, lo sabemos hoy después de llamar a gente a las 3 de la mañana, porque nosotros estábamos en Buenos Aires, Muriel estaba aquí en Bogotá. Pero qué divertido. Y era como, no, era increíble, pero entonces era como, Muriel, tienes que buscar a alguien experto en historia del pescado para que nos diga cómo demonios se envuelve, porque la primera idea que tuvimos fue como en periódicos y luego como, pero periódicos, a ver. Entonces era como, claro, nosotros nos pasábamos 2 pueblos y luego la investigación nos hacía devolver 3. Así como, espérate. Entonces había hoja de plátano y también como lo que se vendía, ¿no? Como cómo se vestía esta mujer, era las telas, o sea, todo era como... Cada cosa que Beto dibujaba tenía que ser contrastada con la historia. Pero eso es como un impulso natural del ilustrador, yo creo, y del adaptador, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se veía esto? Es algo que uno siempre se pregunta. No, y también creo que por respeto a intentar que eso fuera lo más cercano a eso que se vivió. Yo creo que también respeto a la labor de Muriel y a la labor de los historiadores, como respetar eso que nosotros estábamos haciendo ahora, que no sabíamos muy bien cómo iba a ser, pero que fuera lo más riguroso posible, porque también hay una forma ahí. ¿Fue un trabajo que en vaivén constante o ustedes trabajaron y después ya Muriel vio y empezaron a corregir y a revisar? Fue constante, o sea, una mediación constante. Otro detalle, por ejemplo, era la mediación en la cantidad de información por cada viñeta, o sea, el panel. Si el personaje hablaba demasiado, Muriel, que hable poquito, que diga una... Bueno, adaptémoslo un poco, pero el lenguaje mismo era difícil de adaptar. Por ejemplo, él va a hablar como costeños de hoy día, o él va a hablar vuestra merced, o no sé, o algún estilo como... Porque la prensa, el lenguaje escrito es muy diferente a como hablaban en esa época, pero no podemos imaginar... También, afortunadamente. También. Entonces, esa era, por ejemplo, y mediar la cantidad, por ejemplo, había unas páginas que nos lograban quedar más acción y menos la parte lingüística, pero había otras que había que poner las palabras completas, además otras que eran facsimilares, o sea que tocaba, digamos, a poner el texto casi completo. Entonces, esas mediaciones también son difíciles. Y es la última pregunta que hago antes de volver aquí al guión. Es interesante esa decisión que ustedes tomaron de, no es este, de reproducir en una como letra inglesa los documentos. Los documentos están en... Lo manuscrito es la tipografía Bolívar, que es una tipografía facsímil de la caligrafía de Bolívar, porque era lo que más nos parecía cercano a la escritura manual que podía tener alguien. Esa no, esa...
Ahí hay, sí, esa que está arriba. No, porque ese sí es un original. Este es el original, Claro. este es el original de Gordon, y aquello que está allá tiene solo las firmas, pero porque teníamos otro problema, y es que, bueno, yo aprendí un poco de paleografía en el ejercicio, pero necesitábamos adaptar esa escritura para que se pudiera leer de manera clara. Tuvimos también que adaptar esos vuestras merced y toda esta cantidad de códigos que existían para que también la lectura se hiciera más chévere, más fluida, por no decir más chévere. Y lo que intentábamos construir aquí con esta fórmula era esa conversación que sucedía. Y editamos, de hecho, los artículos, y las tipografías, por ejemplo, son facsimilares de lo que encontrábamos en el Eco de Antioquia, en la Gaceta de Cartagena. Era básicamente la misma tipografía, y para que se sintiera, para que se tuviera como el flow. Genial. Aquí pregunto, aquí había una investigación original a la que Muriel ha dedicado años, una historia o una anécdota a partir de la cual usted escribió una historia, y a partir de ahí una historia, novela gráfica, historia gráfica. Aquí más difícil, porque había muchas investigaciones en torno a un tema o a un lugar que no necesariamente nos dan una historia. ¿Qué pasó con el guión? Ahora sí, Diana. Bueno, pues sí, acá no hay una historia, hay muchas historias, y por eso queríamos contar esas muchas historias. Y queríamos hacerlo tal como decía Pablo, mostrando la mediación y tratando de ser muy transparentes en que esta información no sale de la nada, esta información sale de justamente estar totalmente involucrado con la investigación. Entonces aquí se cae pues lo de objeto y sujeto de investigación, el rigor por supuesto, pero tiene que ser entendido distinto, porque yo creo que nosotros pues no queríamos mostrar unos hechos que sucedieron así, sino queríamos mostrar silencios, procesos, relaciones de poder. El libro también es muy espacial, es súper geográfico, en eso ellos hicieron un trabajo divino porque dibujan un montón de mapas y espacios y les queda espectacular. Yo quería volver sobre lo que había dicho Muriel, que ellos tienen un montón de libertad, y eso me pareció súper bonito, porque cuando yo he visto adaptaciones de colegas, pues justamente son eso, son una adaptación. Entonces ellos tienen una idea genial y contratan a un par de ilustradores a precios de mierda para que les hagan los dibujos que ellos quieren, y entonces es un libro para niños. No, o cualquier cosa, puede ser un documental, puede ser cualquier cosa. Y pues nosotros, yo creo que logramos establecer una relación de coinvestigadores, o sea, todos estamos haciendo investigación, logramos además como conseguir pues unos recursos con los cuales pues en algún momento los y las campesinas que participaban de manera más cercana en el libro pudieron venir, entonces hicimos como esa primera reunión acá en Bogotá, y después Camilo y Henry fueron y Pablo también fue, entonces pudimos estar allá y oír cómo habla la gente y ver cómo se viste y poder charlar y hacer preguntas, ir a los lugares, dibujar directo, no solo de las fotos y de lo que teníamos. Entonces sí es un proceso distinto, pero creo que algo pues que fue muy bonito es eso, que descubrimos que no podía ser una adaptación, no podía hacerlo porque los ojos de Pablo, Henry, Camilo en campo veían cosas que yo nunca había visto. Claro. La gente les contaba cosas que a mí jamás me habían contado ya son 6 años. Y yo, pero ¿cómo en 6 años no me dijiste eso? Usted nunca preguntó. Pero Henry sí, de una les había preguntado, no sé, por sí, cosas que yo no había pensado. Entonces, eso fue muy bonito porque descubrimos que estábamos haciendo otra cosa. Y es chistoso porque Caminos Condenados pues ya tiene tesis, ya han escrito tesis sobre ellas, nos han escrito artículos, y mucha gente ha dicho que lo que estamos haciendo es etnografía experimental, que es una forma imaginativa de documental, y pues no sé, como que creo que en eso el proceso nos lo disfrutamos mucho, y lo de lo personal y el trabajo pues totalmente, o sea, creo que todos estamos metidos en esto de una forma y otra, y además no eran como unas sesiones de trabajo en una oficina limpia, o sea, ellos tuvieron que sufrir 2 chiquitas creciendo, entonces esto es como córrase Henry que acaba de vomitar la niña, límpieme aquí Camilo, hágame el favor, sostenga este juguete. Entonces siempre trabajábamos como no sé, todavía, o sea, creo que ayer tuvimos un trabajo con un ilustrador y salió pitado, porque es como la vida es así, estos son todos temas que nos interesan, pero además estamos súper metidos, pero además no es como que se haga en una oficina, sino que todo el tiempo estamos ahí. Aquí había una investigación, una anécdota, aquí había una gran cantidad de material. ¿Usted cómo llegó a 3 historias? Pues yo empecé a buscar… yo creo que es lo más brutal de sí.
Eso se demoró un montón de tiempo. Sí, era como, bueno, ¿y qué pasó? No, estamos en esto. 6.025. Sí. Porque implicó navegar esos registros y tomarse el tiempo de escucharlos con cuidado, con calma, y como de encontrar esos quiebres y como esos momentos en los que se enuncia algo de una manera que es clara y única y como muy interesante, y a veces se enuncian en los gestos, ¿no? Y empezar a ver el video, porque además lo que pasaba era que yo estaba buscando unas cosas en las fotos y en los videos que no era lo que estaban buscando quienes estaban tomando esos videos y esas fotos, ¿sí? Entonces equipo… Eso siempre pasa. Siempre pasa, y es buenísimo, porque entonces era como apenas uno de los participantes en el taller de cartografía empezaba a dibujar el pasado y empezaba a reconstruir gráficamente el lugar donde vivía, pasaba la cámara al otro lado, ¿no? Y era como, no, un momento, bueno, listo, ¿no? Esto toca de todas maneras armarlo. Sí, esto, digamos, para poderlo construir, para poder encontrar esas historias y que de verdad esas historias pudieran dar cuenta de las dimensiones del problema sin que se sintiera como, hola, yo soy, no, como una cosa como muy acartonada, pedagógica, sino que realmente digamos, generar en el lector esa sensación de encarnación, ¿sí? De que uno no solo entiende, digamos, conscientemente el problema del encerramiento, sino que lo vive, ¿sí? Lo comparte, está ahí, ¿no? Porque claro, uno lo podría decir muy rápido, podría decir, no, estas personas están viviendo un encerramiento porque los rodean los monocultivos. Claro. Pero no, lo que queríamos hacer era que la gente lo sintiera ahí. Y entonces eso es una cosa, digamos, yo eso lo llevo estudiando en el cómic hace tiempo y es como una cosa de la fragilidad, ¿sí? Como que hay un punto en el que el cómic deja de ser tan efectivo y se permite ser un poquito más frágil en la lectura, apostarle como a que de pronto la mayoría de los lectores no se den cuenta de algo y haya un grupito de lectores que descubre una cosa increíble, ¿sí? Que es Alberto Breccia, por ejemplo. Sí, hay unas secuencias que solo uno ve el gato muerto solo cuando le da la vuelta al libro y se enloquece. Una de las grandes fantasías del creador, del autor, del novelista primero, y por supuesto que los investigadores históricos los estamos oyendo hoy, es que eso que yo estoy dejando consignado en la página es lo que es. Y la lectura, el otro va a leer eso exactamente como yo lo estoy leyendo. Es como esa fantasía del lector como un espejo, sí. Que por supuesto, si algo hemos hecho hoy es descubrir que no se puede hacer este tipo de trabajo sin empezar por despedazar esa fantasía. Yo creo que el momento clave de ese proceso para nosotros, digamos, Diana y todo el equipo de investigadores fueron muy generosos en ese sentido, nos dejaron hacer un montón de cosas, pero el momento en el que nosotros ponemos a Diana a dibujar, ya en ese momento se dio vuelta todo. Sí, hay un momento en la historia que hizo Henry en la que la investigadora se sienta a descansar y saca el cuaderno y empieza a tomar notas, ¿sí? Y entonces dijimos, bueno, ¿y las notas de dónde las saco? Busco todos los cuadernos, no tengo tiempo, pues que ella dibuje los cuadernos, está en la carpeta 02. Y yo le digo, pues yo le paso básicamente un guión, le digo, tienes que escribir esto y tienes que hacer estos dibujos. Traigo mi cuaderno. Porque ya digamos, era la idea de que todos estuviéramos aportándole algo de alguna manera en igualdad de condiciones, ¿sí? Que nuestra reconstrucción gráfica, que la insistencia de Camilo por las herramientas, ¿sí? Implicaba que ese proceso de producción de conocimiento iba a ser más completo. Y yo creo que también tiene que ver con las características de la investigación. Sí, ¿sí? O sea, el hecho de que fuera una investigación etnográfica, de que, digamos, se utilizaran ese tipo de metodologías y que realmente en muchos casos es simplemente los campesinos dándole clase a uno del problema. Así de sencillo. Muriel, en este proceso de hacer esta novela gráfica, ¿usted acabó en algún momento dado cuestionándose su voz?
La respuesta es está difícil. Dale. No sé, déjame pensar. Rubén, ¿se cuestionó ella su voz alguna vez? Yo creo que no. No, yo creo que Muriel estaba muy segura no sé si de lo que quería decir, pero sí el producto que queríamos tener al final. Y fue muy flexible y muy generosa también, o sea, nos permitió. Yo creo que Muriel también. Yo creo que nosotros aprendimos un montón de Muriel. Beto y yo aprendimos un montón y espero que Muriel haya aprendido algo de nosotros. ¿Usted se cuestionó su trabajo, Alberto? ¿Su voz, digamos, en el dibujo? Bueno, claro, todo el tiempo. O sea, lo que te decía nada más de este reto de hacer algo que estaba entre la narración gráfica, la historia gráfica, la historia, la ficción, la realidad, el rigor. Pues todo el tiempo, o sea, haces una viñeta y dices, bueno, el rigor de histórico, ¿dónde está? Pero de otro lado está diciendo, bueno, ¿y dónde está el lenguaje del cómic? ¿Dónde está la narrativa? ¿Dónde está el impulso, el movimiento? ¿Dónde está la secuencialidad? ¿Dónde está todo eso? Entonces todo el tiempo es una cuestión de ajuste y obvio, ahí uno todavía dice, bueno, esto aquí le falta un poco más de ritmo o falta un poco más acá, todo el tiempo, es un proceso creativo incesante. Volvemos a preguntarle a Muriel, ¿se cuestionó su voz? En lo que decías ahora de la introducción, la discusión de tener una introducción sí fue muy, muy difícil y me lo sigo cuestionando. ¿Eso fue buena idea meter esas páginas ahí o no? Yo siento que lo que contamos ahí no lo contamos en la historia, entonces que tocaba dar esas herramientas antes. Y para estar seguros que estuvieran antes, que estuvieran leídas, meterlas antes y no después. Como no dejarle el chance al lector de no leerlas. Vamos a pero a los lectores cuántos se brincan los prólogos. Pero esa es una pregunta que me sigo haciendo. Ok, pero es una pregunta válida. Y si lo tuviera que volver a hacer, o sea, no el mismo trabajo, pero si hago otro trabajo que espero en algún momento hacerlo, ya no habría introducción. Que le quedó gustando. En 2 años, cuando volvamos a tener esta discusión, vamos a estar hablando de bien, más de Asterix y menos de la ciencia. Una última pregunta un último tema que quisiera que discutiéramos, porque tiene que ver con divulgación. Ya hemos llegado a una definición más bonita, menos como la degradación de algo. La divulgación no es la degradación de algo, es todo lo contrario, creo yo. Y tiene que ver con la divulgación. ¿Por qué carajos editaron novela gráfica con 2 editores universitarios? No, pues es una pregunta real. O sea, como porque las universidades, porque estuvieron metidas ahí. Bueno, yo creo que en nuestro caso, digamos, porque el origen del libro está en la investigación y está, digamos, parte como de la universidad, pero en realidad nosotros no, y es un poco un requerimiento de la universidad, ¿sí? A mí me asustaba mucho, digamos, y sí, puede ser maña de que yo aprendí a hacer esto autopublicándome. Claro, ¿sí? pánico darle esto a... Y como soltarle a alguien que no supiera qué era lo que estábamos haciendo, ¿sí? Que dijera ni cómo divulgarlo. Sí, yo no quería como tener que dar todas las explicaciones, tener que decir, no, mira, pero lo que pasa es que el cómic ya no es esto, han pasado estas cosas, hagamos un grupo de lectura, no, yo quería directo, ¿sí? Y en eso, pues digamos, creo que lo que nos aportó Felipe fue muy interesante, ¿cierto? Y creo que la interacción con la Felipe universidad, era el editor comercial ahí. exacto, mucho más que la edición, digamos, académica, ¿sí? Creo que en ese sentido nos dieron bastante libertad y en eso fuimos muy afortunados, sí, toda la libertad en realidad. Edición académica. Sí, también era un acuerdo por la forma como conseguí la financiación para contar con Rubén y Beto, pero Uniandes buscó hacer alianza con Naranjo, si no estoy mal nos sentamos con ellos, pero no iba a ser tan comercial como para interesar a una editorial comercial.
ha tenido éxito, pero pues tampoco tanto. Bueno, esa es la última pregunta, que es la más vergonzosa y horrible. ¿Qué quiere decir ha tenido éxito? ¿Cuántos ejemplares? La primera edición fue 300 y ha habido 2 en reedición del antagonista, no sé si de 200 o 300 cada una, o sea, ¿Cuánto vale? más de 500 ejemplares, ahí no sé. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto Sí. vale? Están locos. Señoritas, todos tienen quien les pague el mercado. Aquí. Bueno, nosotros sacamos un primer tiraje de 1000. Ese tiraje, digamos, la mitad era para comercializar, la otra mitad era para repartir en comunidades. Por cuestiones de bodegaje se distribuyeron los 1000 y se empezaron a vender, se vendieron más de 500 rápidamente. Entonces, digamos, por el ritmo de venta sacamos otros 500 y este año hay una reedición, queremos hacer una segunda edición del libro. O sea, Son 1500. y nos piratean mal. ¿Ustedes sí saben cuánto vale? 29.000 pesos en Lerner, Panamericana, etcétera, Así que etcétera. calcule cuánto vale. Y en la tienda Javeriana con descuento 26.000. No, este es más caro. Te tiene que costar por lo menos 40. Subsidiado por la Universidad de los Andes. Damos las gracias. Camilo lo vende a 30. Sí, digamos, una cosa que tuvimos muy en cuenta a la hora del subsidio, por ejemplo, o como cuando uno hace material, digamos, en el que recibe un dinero ¿no? Era porque a veces uno lo que le pasa es que le dan el dinero y uno dice, gastemos, o impresión, la más cara, el mejor papel, pasta dura, tal. Pero entonces sale con un libro muy caro que después cuando uno lo quiere reimprimir o reeditar, pues no es rentable. Sí, digamos, uno a veces se raja porque le mete demasiada producción al libro y lo hace muy caro, o lo vende muy barato porque está subvencionado, entonces hace que también sea imposible. Entonces para nosotros era, digamos, ahí sí como me meto como socio de Felipe, como para tratar como de encontrar un buen punto medio para que fuera un libro pues que echara a andar el proceso que queríamos. Y que tuviera una vida larga. Sí. Y ojalá también el de ustedes lo tenga. Bueno, yo no sé si ustedes quieren decir algo, sumar, apostar. Yo sí quisiera decir algo sobre el trabajo de Diana y su equipo. Había una cosa que me parece fantástica y es esa que mostraban ahora de Diana con su cuaderno, es ver la investigación en acción, o sea, ver la investigación hacerse. Eso me parece un logro fantástico de ese libro que tiene que ver con lo que nos convoca, es como poderle contar más allá de la universidad cómo se hace etnografía, cómo se trabaja en el terreno con las comunidades. Que también hay guiños en su libro sobre eso, digamos, ¿verdad? Sí. El fin último, en el caso de ustedes, el fin último de la investigación era publicar este cómic. Fue en principio una investigación monográfica, bueno, un documento logocéntrico, digamos, no pensado en imágenes, sino fue ese el fin último, la creación del cómic, y la investigación incluyó también esa metodología visual, digamos, de tener acceso a la realidad. ¿Voy contestando o recogemos de una vez? No, fue una de las muchas cosas que salieron de esa investigación, no fue el fin último, está basado en un artículo a muchas manos que también tiene pues como esa perspectiva feminista de lo que estamos hablando, entonces es sobre despojo, pero no es sobre unas hectáreas que fueron robadas, sino sobre qué pasa con la vida cotidiana, entonces tenía como esa sensibilidad. Yo quisiera que este equipo contestara lo mismo, porque es una pregunta. Salieron 2 productos, el cómic y la investigación, la compañera, digamos, que es el libro que cuenta todos los detalles que están ahí. Es la misma historia, pero contada más académicamente. Aquí Diana. Sí, no se planeó, eso nos fue saliendo, pero entonces en el libro que viene ahora ese sí lo hicimos, digamos, estamos trabajando en una novela gráfica donde estamos los 4 con otras ilustradoras, otras investigadoras, ilustradores, y ese sí se planeó como fin en la novela gráfica,
y ahí sí entonces tuvo financiación, no a pellizco, sino que la universidad pues lo presentamos como un proyecto de investigación, creación, y como ya estaba caminos, entonces sí nos creyeron que lo podíamos hacer, entonces sí cuenta como ya con, digamos, el proceso. Yo quisiera saber sobre la intencionalidad, digamos, en Caminos Condenados, de hacer un diseño a blanco y negro. ¿Cuál fue la intencionalidad? Y de la misma forma, digamos, en el libro de Muriel, ¿cuál fue la intencionalidad, digamos, de a veces recargar ciertas viñetas de color? O sea, y el color, si en ese momento fue manual o fue solo color digital. Y bueno, otra. Pues no sé, yo tengo formación de artista plástico y siempre como que en la formación académica trataba de evitar el por qué rosado. Porque rosado es cuando alguien presenta un trabajo y alguien sale con la pregunta ¿y por qué uso rosado? Entonces es eso, o sea, la decisión es creo que editorial, ¿no? Como, o sea, es más barato imprimirlo así, pero se le dio como un toquecito chévere con el papel. Sí, eso es. Pues implicaba más plata, más tiempo. Y sí, digamos, teníamos el presupuesto, dijimos, bueno, pues alcanzamos a hacer esto y lo hicimos. Digamos, los siguientes ejercicios, pues hemos tratado de incorporar el color, pero nunca como ser solamente decorativos con el color, sino que el color también funcione como narrativamente. Tengo una intención. Mi otra pregunta es sobre, ¿consideran que el aporte que ustedes hacen en cuanto pues, a historia gráfica o novela gráfica se puede considerar como fuente histórica para los investigadores que quieran retomar, digamos, las investigaciones que realizaron? Respecto a color, pues había la posibilidad, digamos, y pues queríamos mantener esa idea de pues que la historia hay que revivirla, así que el color la va a traer otra vez al presente, y también pues todas, digamos, las referencias de las acuarelas que habíamos nombrado y la comisión coreográfica y pues los antecedentes. Bueno, y color digital. Sí, color digital. Duro. Digital. Okay. Una ya. Bien, buenas tardes. Mi pregunta se refiere al asunto de la divulgación nuevamente. En esta discusión donde el público son las personas que leen o a las que acceden sus libros, claro, cómo vemos a las personas que nos leen es una posición en ciertos casos de poder, pero cómo se ejercen esos poderes dentro de ustedes en términos de la autoría y cómo se ejerce ahí una autorreflexividad a cómo se distribuyen ahí esos roles. Me parece súper importante lo que Diana mencionaba referente a que son más unos coautores, unos coinvestigadores, antes que unos coautores. ¿Cómo ven ustedes el tema de la autoría en estos procesos? Gracias. Tal vez una cosita rápida. De hecho, el mismo proceso en la universidad pero no me acuerdo para qué fue, era para los derechos de autor tal vez. Es evidente que el libro no existe solo conmigo, ni solo con él, ni solo con él. O sea, necesariamente hay tres autores en un mismo nivel. Sí, en eso también. No, yo siento que, pues como les dije, como empecé, pues es que esto viene de darse uno mucho palo como investigador y de justamente estar todo el tiempo cuestionando ese poder y de una incomodidad profunda con la academia, que en general oculta esas relaciones de poder o se hace la boba diciendo no existen porque yo le entregué la cámara y él fue el que hizo el documental, sino pongamos esas relaciones de poder sobre la mesa y vamos a hablar sobre ellas, y son incómodas y son difíciles, pero es justamente de eso de lo que tenemos que hablar. Entonces por eso el libro todo el tiempo trata de mostrar cómo se hizo y no ocultarlo, que siento que también nos enseñan muy mal cuando nos enseñan. Pues la pedagogía de la etnografía, la pedagogía de los métodos de investigación tiende también a eso, a ocultarlos, a decir, no, pues aquí no pasó nada y tarán, mira lo bonito que salió, y más bien es decir, bueno, estas son las negociaciones y las discusiones que hay detrás. Digamos que conceptualmente, como tratamos de definir la autoría, era como quienes transformamos la información puntualmente para este ejercicio de creación. Porque digamos, si empezábamos a rastrear como, bueno, esto quién lo dijo realmente, y no, ese proceso resultaba ser pues una lista de autores pues que era absurda y que finalmente no señalaba nada, y que digamos lo que hemos ido aprendiendo es a ser muy claros en explicar cómo se producen las historias que trabajamos, ¿sí? Como bueno, esto se hizo así, con estas entrevistas, después tal persona notó esto,
y nosotros intervenimos de esta y esta manera. Porque igual para nosotros también como creadores de cómic, como que una cosa que nos preocupaba mucho de esa cierta coyuntura en la producción era empezar a encontrar más cómics que se refirieran sobre la realidad en Colombia, por ponerle un término, pero que de pronto se acercaran a esos procesos desde un cierto extractivismo, ¿sí? Como bueno, vamos a hacer el cómic sobre la violencia en el campo, entonces sabemos que se va a vender un montón y nosotros entonces nos centramos como en una espectacularidad o en una cierta distancia donde decidimos qué es lo que vale la pena contar y qué no. Para nosotros realmente hacer parte de estos procesos significa asegurarnos de que no vamos a caer en eso, ¿sí? De que no vamos a terminar como explotando o haciendo ese extractivismo de las historias que queremos contar. Siempre tuve la libertad, de hecho, pues como ya venía trabajando con Pablo, siempre veníamos trabajando en llave, no siempre. Ya nos conocíamos como ciertas mañas, y él sabe que darme a mí para que yo diera lo que él contaba un poco de cómo se construyó un poco la escena de las fotografías de la niña, de cómo interpretar eso. O sea, él me da a mí como una sinopsis de qué es lo que él quiere contar ahí en 1 o 2 páginas. Entonces yo tomo la decisión de cómo lo hago gráficamente. Entonces en cuanto a eso sí, digamos que había toda esa libertad. El miedo un poco era llegar a la comunidad y ver si había cumplido y los había reflejado como era. Yo creo que sobre la autoría con el antagonista, lo único que se me ocurre es una metáfora del Caribe colombiano. Y éramos como 3 casas que teníamos el mismo patio. Entonces sucedían muchas cosas en ese patio y cada uno después llegaba a su casa y organizaba sus cosas, pero Beto metió mano en el guión, Muriel también metió mano en el guión, creo que nosotros también aportamos a la investigación que iba a suceder, la investigación del libro más gordo, que le frustra un poco a Muriel porque lo que en su libro son, ¿cuántas páginas, Muriel? Lo que en su libro son como 20 páginas, nosotros lo hicimos en una doble página, que es todo el decomiso. Pero sí, yo creo que éramos eso, éramos 3 casas con un mismo patio y y en ese patio sucedían un montón de cosas y luego cada quien iba a su casa, se bañaba y volvía a organizar y otra vez nos metíamos al patio a recoger y a pelearnos un poco también. Creo que eso responde bellamente su pregunta. Ok. Buenas tardes a todos. Quería darles las gracias a todos porque es bonito que compartan un trabajo con tan buen resultado y como de una problemática que de verdad creo que es necesario contar de otras maneras, ¿no? Alternas, no solo lo que se ve en televisión o se oye en radio o en la prensa. Pero bueno, la primera pregunta, ¿cómo creen que esta obra de investigación contribuye a la construcción de una memoria en el país? Creo que algo que tenía el libro era como evitar lugares comunes de la memoria y construir como unos pequeños espacios o exaltar unos pequeños espacios en acontecimientos invisibilizados. Entonces, pues desde ahí no apunta como hacia una gran memoria general, sino hacia unas pequeñas historias que afloran pues en la narración y hablan de una comunidad pues como pues que está hablando. Es que me parece muy extraño como pensar en recordar desde ya a las personas que nos ayudaron a construir esta narración y pues que están en este momento, pues no sé, comiendo o acostando a los hijos, no sé. Sí, pues es que pues buena parte y creo que cuando sacamos el libro, una reacción muy común era que la gente asumía que el libro era como sobre, no sé, la masacre del Salado o algo así. Porque entonces íbamos a una emisora en Feria del Libro, sí, en blanco y negro, íbamos a una emisora, pues alguien nos iba a hacer una nota muy corta, recibía el libro rápidamente, miraba a Montes de María y entonces ponía una voz así como muy grave y decía, bueno, estamos acá porque esta gente que tiene este libro sobre la violencia en Montes de María hace 20 años.
y lo primero que uno tenía que hacer era decir, pues el libro habla de eso, claro, pero no se trata de eso, se trata de unas comunidades que, como decía Camilo, están vivas. Y creo que una de las cosas que más orgulloso me hace sentir de este libro es que es un libro sobre la vitalidad. Sí, como que no tuvimos que esconder nada, pero logramos dar cuenta de la vitalidad de la gente con la que se trabajó. Yo no sé si eso aporte o no. Yo creo que sí, pero no sé cómo tampoco. Muriel. Agradezco el tiempo que me dieron. Ahí está. Había una intención muy clara en lo que yo quería hacer, que no era ilustrar la historia pues, que conocen más o menos de Bolívar, de Nariño, de esos grandes actores, sino irnos a gente desconocida, pues a Remigio Márquez en particular y a lo que le sucedió y dar, pues no sé si voz, pero por lo menos mostrar esas personas, entonces dar un lugar a esta otra historia que es lo que hacemos los historiadores, mucho más que investigar a Bolívar y a Nariño y que no logramos comunicar. Entonces sí hay pues un aporte ahí, digamos. Yo siento que más es como una apuesta hacia la representación, hacia lo que Beto describía hace un rato, hacia poner la luz en un lugar que muy poco se ha visto, a la cotidianidad del campo en el Caribe, porque el Caribe todo el tiempo es como una cosa jolgoriosa para el imaginario general, pero también como representar unos silencios, representar unos lugares, unas sombras, unos espacios que poco se han visto, y no sé si la representación aporta a la memoria, pero sí deja una huella, creo yo. Sí, está creando otro imaginario. ¿Creen que pueda continuarse con este método a futuro como para acercar la historia a los públicos o tal vez a las comunidades que ustedes mismos estuvieron investigando? No sé. Ahí sí, ajá. Yo podría contestar que por favor, sí. Que por favor. Sí. Que ojalá que sí. Sí. Ojalá que sí. A mí me encantó la casa con los 3 patios y a mí me parece que ustedes están contando una casa con 3 patios. Están hablando de lo que es la investigación, que es un poquito ladrilluda, difícil de leer, difícil de divulgar. Vi un poco de miedo de decir de que se podía divulgar. Yo creo que la investigación, la ciencia, hay que acercarla a los grandes públicos y a mí me gustaría saber qué sigue. O sea, ¿qué sigue? Porque me gustó, yo soy maestra de ciencias y yo digo, oiga, vale la pena. Y he leído libros de creo que es una iraní. Entonces yo digo, vale la pena y bueno, ¿para dónde van? Ya, hay 2 proyectos andando ya de lado y lado, ¿verdad? Muriel. Bueno, el nuestro sale para la próxima Feria del Libro. Es una novela gráfica, puedo decir, sí. ¿De qué se trata? Es cortico. Es un recetario y cada receta es una historia de despojo. A ver, pues, así sea en el futuro. Yo sí quiero, pero no sé cuándo. Yo sí quiero hacer, claro. Desde varias, ojalá. A falta de un editor especializado, y como hablaban que el lenguaje de cómic precisamente era mucho más alto y tenía capas y era difícil llegar a él, ¿con qué elementos o qué recursos, qué herramientas puede acudir el investigador científico para nutrirse y poder llegar a obras como las que ustedes tienen acá? Yo creo que lo que hizo Muriel funciona muy bien. Irte al otro lugar y preguntar eso. Buscarte alguien que piense completamente distinto a ti, que piense desde otro lenguaje, es un buen punto de avance. Nosotros lo hicimos medio a ciegas, estábamos medio tirando trompadas en la oscuridad, pero ahí con un poco de intuición lo logramos. No tuvimos tampoco un editor especializado. Era como, tenemos la sospecha de que así lo vamos a hacer, y éramos 3 nuevos intentando hacer algo que no sabíamos cómo se hacía, que sospechábamos cómo se hacía. Pues ya creo que hay cada vez más, pero además lo que pasa, digamos, es que hay muchos
digamos, la clave sí es como armar un buen equipo, por ejemplo, ¿no? Como gente que no solamente, no se trata de dibujar bonito o dibujar bien necesariamente, sino también de tener empatía, de ser observador, dibujantes que como que quieran decir más cosas con lo que están dibujando, más que de pronto como cumplir con una ilustración o como con una función muy puntual. Y lo otro que está pasando es que hay cada vez más referentes de este tipo de ejercicios, ¿no? Como que hay estas colecciones de etnografías gráficas, está por ejemplo Unflattening de Nick Susanis, varios libros, por ejemplo este que es la versión en cómic de, ¿cómo se llama? El tipo que se metió en problemas con Nova cuando estaban eligiendo a Obama, que había puesto una... bueno, sí, está esa, por ejemplo, que tiene una novela gráfica sobre su historia de Lewis, sí. Digamos, cada vez hay más como referentes que uno puede como utilizar. A nosotros creo que un referente, el que caí en cuenta ahora, fueron las historias orales que empezó a recuperar Harvey Pekar, ¿no? Cuando dice como la historia de los movimientos estudiantiles en Estados Unidos, y lo que hace es que pone a un montón de gente a escribir historias y él las arma como cómic. Ese tipo de metodologías, pues nosotros nos basamos en eso, ¿no? Y en ir aprendiendo como a entender esos procesos. O por ejemplo la entrevista que él le hace, él trabajaba en un hospital de veteranos, entonces le hace una entrevista a uno de sus compañeros de trabajo sobre Vietnam, y es un libro buenísimo. Sí, pues está el de las recetas, que también voy a tener participación allí. Se está pensando también en algo, pues, con Chalarca, pues como tratar de hacer algo por ese lado. Y nada, a nivel personal también hace poco pude viajar con Diana y con un equipo maravilloso otra vez a la zona, y me encontré con un lugar específico que me despertó muchas cosas y quisiera ir allá para poder hacer algo. Camilo. Bueno, y ahorita en diciembre sale una novela que estoy fabricando gracias a una beca, se llama El Señor P, y pues también es como un poco la voz de una persona, un trabajador cotidiano de Bogotá, que va a pasar por un proceso muy raro, y es una distopía y bien interesante, y los invito para que estén pendientes por ahí porque vamos a estar estrenándola. Diciembre, su regalo de Navidad. Bueno, pues digamos que yo venía de... Estamos hablando del futuro, ¿sí? Bueno, venía de hacer un libro que se llama Siervos de Bronce, que era como de coger testimonios cercanos. Cogí el de mi papá y el de unos señores sindicalistas durante los años 80 y 90 y lo compilé. Entonces desde ahí como que me fui viniendo por esta parte del cómic, porque yo pues en la formación de artista plástico me parece que llegar a una galería o llegar a un museo pues no se llega a mucha gente, y pude encontrar como un espacio bien bacano como para encontrar cosas que a mí me parecían relevantes y también inventarse la manera de hacerlo efectivo. O sea, el inventarse la manera de hacerlo efectivo es aprender una economía de la disposición de la imagen, aprender una economía de la información, o sea, encontrar muchas cosas. Digamos que hay un proyecto que tengo ahorita, seguimos a futuro con algunos de los libros en que tengo participación, no doy muchos datos, creo que me va a tocar usar color. Y bueno, en estos proyectos hay una cosa que espero algún día se pueda monetizar, porque lo he hecho como de recocha todo este tiempo, que se llama Historias Afluentes, en el cual la idea es que el intercambio que yo hago es de historias por dibujos. O sea, la gente me da como las historias y yo les doy un dibujo, me parece como algo justo. Entonces, en Historias Afluentes la idea es encontrar historias que sean versiones alternativas a la historia oficial de Colombia, que atraviesen grandes acontecimientos
Y pues de hecho no hay necesidad ni como de poner el statement para encontrarse con cosas bien interesantes. Entonces eso me gustaría seguirlo ampliando, porque encontré un señor que el abuelito se lo avalearon unos jesuitas durante el Bogotazo. Otra persona que le hizo los pantalones a tiro fijo, bueno, ese tipo de cosas. Entonces al futuro me gustaría seguir con estos proyectos, me gustaría aprender a como la parte de la investigación para estar, poder evaluar con lo que me encuentro y darle como una jerarquía, o decir, esto tan chévere, y no tener como que estrellarme tanto como con la información y a veces desechar cosas que pueden ser valiosas. Y ya, eso es. Bien, proyectos actuales y a futuro. Bueno, actuales estoy trabajando ahora con stop motion, estoy haciendo un cortometraje para niños, eso me ocupa gran parte del tiempo. Y por el otro lado también soy profesor de la Universidad del Cauca, también tengo un grupo de investigación de imagen narrativa y transmedia que experimentamos con diversos medios, o sea, no solamente el cómic y la ilustración, también audiovisuales. Con ellos pues estamos terminando algo para un museo de historia natural que se llama Animalejos del Museo, que es como con títeres y es una presentación interactiva. Algo con la marimba de Chonta, que estamos haciendo también unas aplicaciones y unas cosas así. Y en el siguiente, que es el de con un agente de artes plásticas, es que ya tenemos también historia, y la historia tiene un énfasis audiovisual que es muy curioso, ellos hacen audiovisual, los de historia, y queremos hacer también con los de artes plásticas un tema que se llama fantasmagóricas, porque pues yo vivo en Popayán, que es una ciudad que está anquilosada en un pasado grandioso y heroico, pues que es más un fantasma que un pasado. Entonces trabajamos a partir de esa idea de cómo reconstruir la historia a través de fantasmas que se quedan en la historia, como ahí, que no se van ni se quedan, están ahí presentes. Entonces eso por un lado. Y por el otro quería, pues, algo que atendía un poco a la pregunta que se está hablando un rato, es que en la academia a mí me parece que hay un espacio interesante que tiene bastante libertad. El tema es que no hay mucho recurso, pero por ejemplo que tiene que ver con lo del investigador que hace, digamos, cómo busca esos elementos. Por ahí es muy bueno trabajar, de todas formas, lo que sí hay amplio es experimentación. Entonces yo lo que he encontrado es como un camino para tener una idea y empezar a experimentar cosas sin temor, digamos, que lo tiene uno en el mercado, el temor al fracaso, de que eso no le va a gustar a nadie, que no va a tener público, que el público es muy reducido, que es un nicho pequeño. Entonces uno puede, como investigador, trabajar con una comunidad muy específica, hacer un trabajo incluso más arriesgado. Yo creo que uno puede arriesgarse bastante trabajando con el amparo de la academia, obviamente en términos éticos, ¿no? Pero digamos que hay un espacio grande para eso. Lo que no hay muchos recursos, pero también hay muchos soportes también que pueden resultar de amplia difusión. Por ejemplo, hay unos, en el Perú se hizo uno, creo que de memoria, que era un cómic también interactivo que manejaba pues visión 360 grados y tenía elementos que ibas ampliando la información, unos spin-off y otro montón de cosas que amplían el tema y también tiene una dimensión narrativa. Con la gente de la Universidad del Rosario, por ejemplo, con Irigaray, ellos hacen mucho trabajo desde la academia, mucho transmedia desde la academia, que integran, ellos se combinan, por ejemplo, Mujeres en Venta hacen un cómic y al mismo tiempo hacen unos webisodios o movisodios, no sé cómo lo quieran llamar, para internet, hacen elementos de territorio, de cartografía, y combinan todo eso en un solo producto, y ellos lo hacen desde la academia, desde periodismo digital, por ejemplo. Yo actualmente soy profesor de tiempo completo de la seccional del Caribe de la Jorge Tadeo Lozano. Eso me ocupa bastante tiempo, no me lo quita, me lo ocupa. La vida me puso en un lugar rarísimo, porque me empezaron a decir que yo hacía apropiación social del conocimiento después de este cómic. Entonces empecé a hacer como apoyar museos y a diseñar espacios museales. Y actualmente, como lo más cercano a esto es que estamos pensando el espacio de la memoria del perdón de Mampuján, que va a ser un lugar que esperemos que sea interesante y que, no sé, que logre mover algo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a nuestros maravillosos invitados.